¿Qué tal? Yone Belarra pide romper relaciones diplomáticas con Israel. España preside la Unión Europea. Anoche Pedro Sánchez tuvo que replegar velas en el Consejo Europeo Extraordinario y reconocer por fin el derecho de Israel a defenderse. Y hoy además ha entrado a escena, ha salido Arnaldo Otegi muy compungido, hablando de los palestinos. ¿Alguien da más? Si no fuera porque España está haciendo el ridículo y quedándose a la altura de la influencia internacional de Uganda o de Mozambique, yo haría una propuesta. Miren, visto el panorama diario, hay que hacer urgentemente ministro a Jorge Javier Vázquez, ahora que no tiene trabajo, y que se monte a diario una especie de sálvame desde la sala de prensa de Moncloa, con las declaraciones de los ministros del gobierno y de sus socios. Lo petaría, seguro, totalmente. Más veces, además, no han podido ya violar ese espacio institucional de la Moncloa el propio Pedro Sánchez y su vocera máxima Isabel Rodríguez, sancionados repetidamente hasta la saciedad por la Junta Electoral. Con Jorge Javier de ministro, haría secretaria de Estado a mi querida Belén Esteban y nombraría socio preferente del gobierno a Carmele Marchante, la de, ya saben, que te calles, Carmele, que ya saben que ahora es independentista, además, Carmele no desentonaría para nada con Yolanda o con Ione en ese gobierno. En las ruedas de prensa de Moncloa, pues debería sonar, además, por debajo, Esta noche quiero un brandy, famosa canción de Diango, que ya saben también, parece que se ha hecho independentista, como casi todos. Le daríamos así un toque hispánico y de integración charnega por lo del brandy, en homenaje a Gabriel Rufián. Lo de Esta noche quiero un brandy serviría perfectamente, por ejemplo, para escuchar anoche en Moncloa a Pedro Sánchez, tras el Consejo Europeo Extraordinario, hablar, fíjense, de unidad y explicar lo importantísimo, lo van a escuchar, dijo que es incluso fundamental permanecer unidos en la Unión Europea. Bien, lo dice un tipo que ha convertido su masificado Consejo de Ministros en un gallinero donde cada cual dice lo que le viene en gana a discreción. En el show de Jorge Javier en Moncloa, podría llamarse así, hoy, por supuesto, sería invitado especial Arnaldo Otegi. Hoy van a escucharlo también hablar de humanidad, de democracia, paz y justicia para el pueblo palestino, y acusando a Israel de una estrategia de castigo colectivo. A Arnaldo lo que haría sería, pues a lo mejor pasarle por el polígrafo de Conchita, ya saben, le ponen los trastos y dicen verdad o mentira. Y le harías, por ejemplo, estas preguntas: ¿asesinar y chantajear para que miles de vascos se fueran de su tierra, que era un castigo colectivo a los vascos? ¿Ordenar como hiciste, según se ha publicado, asesinar a Juan de Dios Doval en 1980, que era paz? Cuando tus compañeros en ETA te acusaron de ordenar asesinar a Javier Rupérez, en caso de problemas le ajusticiamos, les dijiste. ¿Era eso justicia? Cuando interrogabas a tus secuestrados con una venda en los ojos y les hacías jugar a la ruleta rusa con una pistola en el zulo que tú mismo construiste, ¿era por razones humanitarias? Este miserable puede ser en unos meses el lehendakari vasco, gracias al PSOE. Y eso es la expresión perfecta de una culminación, de la culminación de una sociedad, la vasca y la española, absolutamente enferma y delirante. Aunque nos dediquemos a resolver los problemas del pueblo palestino y mostremos nuestro ardor por las calles de Madrid por una organización terrorista yihadista como Hamas, pues deseosa de pasearse por Madrid o por Euskadi, cortando cabezas de infieles, incluso la de Otegi si se lo cruzan por medio. Este miserable es quien hoy sostiene a Pedro Sánchez, y usted, votante del PSOE, que consume realities para atontar su cabeza y no pensar en nada, es cómplice inmoral de todo esto. Lea más y sea menos sectario. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y con este ambiente quizá no nos extrañe de todos modos, acierte más o menos el CIS de hoy de Tezanos, que sigue mostrando increíblemente un apoyo notable, más allá de que gane uno u otro, apoyo notable al PSOE y a los partidos y socios del gobierno. Jaime González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy buenas, pues bien. ¿Sorprendido? ¿Te parece bien la propuesta esta de que fichen a Jorge Javier? Me parece fantástico, por lo menos nos íbamos a reír, que es lo que nos falta. Que es lo que nos faltaría, exacto. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Muy bien. Carmele la ves también en el Consejo de Ministros, si está Ione. Sí, hombre. En un gobierno tan esperpéntico como este, cualquier solución como esa no extrañaría, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, si os parece, a Yone Belarra, que ya saben ustedes, bueno, pues ellos siguen a su bola. Han encontrado, ahora lo hablaremos con Jaime y con Fran, probablemente el tema perfecto que necesitaban para manipular y calentar el ambiente político interno y presionar de paso a Sánchez, que ya saben que tiene pendiente hacer ministro a Irene Montero o a alguno de ellos. Bueno, hoy ya pide
después de hablar de exterminio, de genocidio, de crímenes de guerra, pide directamente pues, que rompamos relaciones con Israel, pero atentos a la comparación con Rusia. Y ahora hablaremos de si ha sido lo mismo o no con Rusia, su actitud. Bueno, a mí me parece una pregunta que tiene un planteamiento peligroso, porque en estos momentos la equidistancia pone en riesgo las vidas de los palestinos y de las palestinas. Los propios periodistas sobre el terreno, una organización tan reputada como es Médicos Sin Fronteras, están hablando abiertamente de que no hay nadie que tenga capacidad militar para hacer un ataque de estas características que no sea el Estado de Israel, que por otra parte había sido quien había anunciado que iba a bombardear este hospital. Por tanto, yo creo que el trabajo, no me corresponde a mí, pero creo que el trabajo de los medios de comunicación es salir a la calle y comprobar si llueve. En ese sentido, nosotras vamos a seguir defendiendo lo que ya he dicho y vamos a redoblar además nuestros esfuerzos. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Creo que eso ya se hizo en el caso de Rusia y creo que estamos tardando para aplicarlo también en el caso de Israel contra Netanyahu, también contra su ministro de Defensa y contra el resto de responsables políticos que están decidiendo este castigo colectivo contra los palestinos y las palestinas que, insisto, incluye bombardeos masivos sobre población civil, cortes de agua, cortes de luz, en lo que es una clara vulneración del derecho humanitario internacional. Venga, Jaime. Bueno, sin entrar en el detalle, me ha parecido ignominioso el hecho que ella cuestiona la equidistancia, pero desde una posición distinta a la mía. Yo también cuestiono la equidistancia. Yo no creo que Israel y una organización terrorista puedan situar en el mismo plano. Claro que no. Israel es un Estado democrático que lo que está haciendo es el legítimo ejercicio de defensa. Eso es una cosa evidente, es una democracia y nosotros es una organización terrorista. Pero cuando ella critica la equidistancia es que ella lo que quiere poner por encima, con un plus de legitimidad, es a una organización terrorista. Primero los terroristas, que son mucho más buenos, mucho más decentes que un Estado opresor como es el Estado israelí. Pero sin entrar ya en consideraciones, tenemos que pensar una cosa. Yo creo que a Podemos le ha tocado la lotería con esto. ¿Por qué le ha tocado la lotería? Porque era un partido que vivía en la más absoluta insignificancia, ha sufrido todas las humillaciones seguidas desde los últimos 4 meses y ha encontrado un elemento para sacar la cara. Esta gente tiene 5 escaños, ojo, 5 escaños. Que son definitorios. 5 escaños en este momento. Son pocos, 5 escaños, pero valen un tesoro. Claro. Y los va a hacer valer. Hasta tal punto que yo creo, ella va a pensar muchas veces que lo que quiere esta gente es forzar a un enfrentamiento brutal con el presidente del gobierno, romper primero la cáscara de Sumar, irse por libres y reivindicar el valor de sus 5 escaños. En ese caso, hacer las cuentas. Hacer las cuentas. Más definitorios que Puigdemont. 173, 172. Es lo que conseguiría esta gente. Es decir, sin los 5 escaños de Podemos, aun con los votos de Puigdemont, los 7 votos, el Partido Socialista tendría, Sánchez, 173 y 172 de votos en contra de Sánchez. Sí, está clarísimo. O sea, la situación sería brutal desde el punto de vista político. Y, hombre, como estrategia política, más allá de lo infame de las declaraciones de esta señora, yo entiendo que ellos, el asunto lo vayan a sacar rentabilidad política, y lo están sacando. Entre otras cosas, también les permite distanciarse de Yolanda Díaz, que por aquello de que tiene que tener un papel medianamente institucional, empezó siendo muy iracunda, pero ahora parece, hoy ya se ha controlado. Parece que está más contenida. Claro. Pero estos no. Estos no. No tienen nada que perder. Estos en estos momentos, como no tienen nada que perder, como bien dicen, yo voy a poner en valor mis 5 votos. Y si hay que romper, se rompen. No los puede cesar el presidente del gobierno con la ley en la mano, pero sí se pueden ir ellos. Claro. Se pueden ir ellos, ¿eh? Claro, y Yolanda, por ejemplo, ha estado de sus primeras declaraciones hace unos días, de hace una semana a hoy, ya ha estado. A esa la pueden dar un toque con el tema del hospital. A ser vicepresidente. Ya, bueno, hay que investigar a ver quién ha sido y todas estas cosas. Pero esto no los contiene nadie. Yo no le pienso dar pábulo a las niñas del Resplandor,
cada vez que sueltan una memez que demuestra su ignorancia ya no solo política sino geopolítica, porque lo que quieren es eso, que con sus 5 escaños se le haga casito y tener su cuota mediática. No solo demuestra evidentemente que los españoles algo hemos hecho mal o hemos merecido mal en otra vida para tener en el gobierno a gente tan iletrada, tan analfabeta y tan poco formada y preparada para las competencias que tiene que gestionar y que se dedican todos los días a poner al país en un compromiso y en un brete diplomático como hacen estas señoras, la versión siniestra que es Ione Belarra de La Niña del Resplandor junto a su jefa que la tiene detrás. Esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos en el gobierno, pero claro, esto es lo que a Pedro Sánchez le conviene, por eso no la destituye, por eso no la cesa. Y esto es lo que han votado 10 millones de españoles, 7 millones, no, claro, más los 3 de estos. Pero cuidado, hace 2 días. Llevamos tiempo diciendo que ese estado, esa España lanar, ese estado de rebaño permanente creado, de ovejas obedientes, que lo que hacen es no cuestionar ni criticar precisamente estos posicionamientos, sino lo que hacen es aplaudir, porque creen que esto es el mal menor frente a otra alternativa que puede venir, que se ha demostrado que es mucho más efectiva, pues tenemos a eso, a ovejas que balan, que a la mínima que estas personas hacen así, salen a la calle a defender una causa, aunque la causa sea terrorista, aunque la causa sea siniestra y aunque la causa sea asesina. Da igual, porque no piensan, salen y obedecen. Y lo que tenemos aquí, efectivamente, como decía bien Jaime, no es una equidistancia, es un posicionamiento, porque cuando tú no condenas y te mantienes equidistante en lo que ha pasado, te estás posicionando ya con los terroristas. Claro, Dios no quiera que ocurra, por ejemplo, pero hay que pensar que si un tarao, hoy por ejemplo el líder de Hamas ha pedido abiertamente a todos los musulmanes de Europa que inicien acciones violentas en cualquier lugar. Dios quiera que no ocurra, pero si un tarao de estos se cruzara, por ejemplo, con Ione Belarra en mitad de la Puerta del Sol sin saber quién es o no, da igual, y le pudiera cortar el cuello, claro, se lo cortaría. Seguro. Yo el otro día lo puse en un tuit, Vicente, el otro día puse en un tuit lo que se manifestaron en Madrid, en la Puerta del Sol, y dije, la mitad de los que están ahí manifestándose no dudarían en cortarle la cabeza a los que están en la otra mitad apoyando ese fanatismo el día que eso ocurra. No dudarían, porque si se creen los muy progres que en el momento en el que eso estalle, esos fanáticos que claman al Alá y por un Estado Islámico van a diferenciar entre los que le han apoyado y los que no le han apoyado, están muy equivocados. Fíjate que en esas imágenes, además, ayer lo comentábamos aquí en el programa, ha corrido mucho el vídeo por aquello de esta izquierda española que es tan cutre, que es tan atrasada, que se ha quedado en tantos asuntos como este, en el siglo pasado, yo casi diría, porque no llega a la cuestión, pero en el anterior... Que es analfabeto y totalitario. El vídeo de una chica, mientras unos tipos gritaban al lado de ella, Allahu Akbar, aquí en Madrid, el otro día, tal cual, a ella le preguntaban por el tema y era incapaz, atención, estaba manifestándose en Madrid, era incapaz de situar en el mapa, tal cual, Gaza y Cisjordania. Le preguntaba el reportero. Y ella aseguraba que Israel era un país musulmán, la manifestante pro-Palestina. Esto es lo que hay, claro. Pero fíjate, yo no sé si estaréis de acuerdo. Aquí hay un planteamiento muy bastardo a mi modo de ver, que es el de la izquierda, que se posiciona muy claramente justificando un ataque terrorista. Pues sí, lo han condenado con la boquita pequeña, pero al final lo justifican. La justificación es siempre el Estado opresor, que es lo mismo que, por cierto, que hacía ETA hace 25 años. Ellos decían, no somos terroristas, practicamos la lucha armada porque somos víctimas de un Estado opreso. Es exactamente lo mismo. Y sus aliados. Que es exactamente lo mismo. Pero a mí el relato de la izquierda en relación con esto, a mí, me parece que es el de Carril. Lo llevan expresando durante 20-25 años. Digamos que es uno de sus mantras, la defensa del pueblo palestino, y no distinguen entre sociedad civil palestina, organización terrorista palestina, no distinguen. Le dice palestinos y da igual que sean terroristas. Y luego está la otra parte, que es la parte que a mí me da miedo verdaderamente, que es la parte central de la opinión pública, que ha llegado a comprar la mercancía según la cual hay una organización terrorista, Hamas, pero al mismo tiempo hay un Estado terrorista. Es decir, que ponen en el mismo plano de igualdad a una organización que practica el terror que a un Estado democrático. Eso, la inmensa mayoría de españoles están ahora situados en ese contexto, en esas coordenadas. Gente que defienda, sin lugar a ninguna duda, a Israel
poniendo en valor lo que es el derecho a la legítima defensa, muy pocos. Bueno, es un antisemitismo muy arraigado en la izquierda española que ha calado. Claro, ha calado. Pero es que no solo ha calado en España. Ha calado en España, en Europa, y en otras naciones europeas. Y en Estados Unidos, ¿eh? Y al final te das cuenta que décadas haciendo el papanatas, al final han producido y han provocado lo que han provocado. Hoy, ante un ataque terrorista, la inmensa mayoría de la gente, sí, dice, hombre, los terroristas no lo han hecho bien, pero los del Estado de Israel son tan terroristas como nosotros o más. Ese es el reflejo, eso es el resumen gráfico de lo que ha ocurrido en términos de opinión pública. Luego, fijaos, además, a partir de ahí, tú rascas y dices, bueno, ¿y cuál es el valor? ¿Cuál es la calidad de nuestro sistema democrático? Pues si rascas te sale esto. Pero para que veas el desbarre... Y en plena presidencia de la Unión Europea, quiero decir, claro, es que nos ha pillado en plena presidencia de la Unión Europea con un gobierno convertido en un gallinero diciendo estas barbaridades, hasta tal punto, claro, y además decía Ione Belarra, no, como se hizo con Rusia, hombre, como se hizo con Rusia, no, Ione Belarra y su partido estuvieron con Putin y están con Putin y con Rusia. El gobierno español ha aumentado la compra de gas ruso. El mal siempre está con el mal, pero fijaros hasta qué punto llega el desbarre simbólico, ideológico y el desparrame intelectual de la izquierda y de los que se manifiestan apoyando la supuesta causa palestina, que no deja de ser ahora mismo otra cosa que lo que el terrorismo de Hamás, que no deja de ser el terrorismo patrocinado por Irán, por otra parte, ¿no? Ver en la misma manifestación banderas de Palestina o banderas de Hamás, banderas LGTBI. Sí. Vamos a ver. Los homosexuales que viven en Cisjordania y en Gaza, como en todos los países de credo musulmán, donde escapan para no ser lapidados, para no ser asesinados, es Israel, que es un estado libre donde precisamente hay libertad sexual. Ver en esa manifestación banderas o fotos de profetas y con gritos de Alá junto a banderas comunistas, cuando el comunismo, ante todo, es contrario a cualquier teocracia o cualquier figura divina. Es decir, en ese desparrame se juntan cosas que son agua y aceite, que no pueden ser, pero como tienen detrás ese odio, el odio común, al final ese odio común une lo que es hasta esperpéntico intelectualmente hablando, porque no conciben que haya una democracia que tenga derecho a defenderse. Y lo que está haciendo este gobierno, unos por omisión y otros por emisión, es lo que va a perjudicar a España unos años, porque estas declaraciones no es porque vaya a molestar más o menos a Israel o no, es que estas declaraciones está poniendo en solfa dentro de unos años la soberanía española de Ceuta, de Melilla y de Canarias, porque cuando suceda lo que muchos tenemos que va a suceder en unos años, ¿quién nos va a defender cuando este gobierno se ha posicionado al lado de los terroristas y Marruecos se ha posicionado del lado de Israel? Fijaos además en esta imagen, significativa, lo dejo ahí, no vamos a entrar en ello, pero Irene Montero en segundo plano y está hablando. Irene Montero, que es la que realmente quieren colocar en el gobierno, y Pedro Sánchez no quiere. Ahora, fijaos, un gobierno hecho un gallinero, y entonces somos la Unión Europea. El lunes por la tarde la embajada española, la embajada israelí en Madrid, pega un golpe encima de la mesa, y los pone a todos en su sitio. Esa es la realidad, y horas después lógicamente se rebaja. Ayer estuvimos con la embajadora israelí y se rebaja la tensión, pero ya lo había hecho. Y horas después sigue Ione Belarra a su aire. Claro. Da exactamente igual. Pero el presidente de turno de la Unión Europea, después de un consejo extraordinario, que es Pedro Sánchez, sale y, probablemente presionado por sus socios, dice, oye, pero tú, ¿qué es esto? Israel, y defiende el derecho a la defensa de Israel. Y atención a esto que dijo anoche en Moncloa, que pasa un poco desapercibido, sobre la necesaria unidad que tenemos que tener los europeos. Unidad, ¿eh? Es fundamental que la Unión Europea, la Unión a la que pertenece España, se mantenga bien coordinada y unida ante una crisis de esta trascendencia. Pues pero la unidad, ¿y en su gobierno qué? Pues que se ponga a defender al Estado de Israel, porque toda Europa, la izquierda europea incluida, se ha posicionado del lado del Estado de Israel. O sea, que si quiere unir a Pedro Sánchez, que desautorice a esas ministras y se ponga del lado del Estado de Israel. Este señor tiene un objetivo. Sí, que lo sabemos. Porque es que ya que pide unidad, seguir siendo presidente del gobierno de España. Y como es un posibilista, es decir, como todo se la trae al fresco, evidentemente lo primero que tiene que hacer es garantizarse el apoyo de sus socios comunistas.
Sumar y Podemos. Y terroristas. Entre Sumar y Podemos están que se llevan como el gato y el ratón. Pero es que yo insisto, a Podemos se lo han puesto votando. Sí. Ha encontrado exactamente el relato que necesitaba para plantearle, primero, una disputa a Yolanda Díaz, a la que van a forzar naturalmente, y ya lo veréis a partir de este momento, a ser tan combativa como ellos. Eso es. Y sobre todo, ponen contra la pared al presidente del gobierno en funciones, al que en el peor de los casos le pueden decir, ¿sabes lo que te digo? Pedro, tú no me puedes destituir, porque con la ley en la mano, estando en funciones, yo No puede. Pero yo me voy, y además abandono Sumar, y me voy al Congreso de los Diputados con 5 diputados de Podemos. Yolanda Díaz ya se ha posicionado, ¿eh? Hombre, A ver qué pasa, insisto, Yolanda Díaz que te ya se ha montan una manifestado. zapatilla esta de 1000 pares de narices. Que sí, pero que no lo van a hacer. siendo como son además todavía, porque lo son todavía, el pegamento Podemos con Arnaldo Otegi Claro, y con Esquerra, que no soporta Sumar. Jaime, ¿alguien cree que estas ninis, que no tienen dónde caerse muertas, van a forzar? Primero, no les da la cabeza para pensar eso. Y segundo, Sí, claro. van a forzar A ellas no, pero hay un señor que vive con una de ellas Bueno, que sin sí, Galapagares. ¿tú crees que Ese la sí señora piensa, esa, sí. que Ese sí no piensa, sí. encontrarían nunca un trabajo en el sector privado porque no tienen capacidad ni formación para ello, y que se han encontrado con la vidorra padre en la política, van a forzar una situación en la que ellas puedan dejar? Yo eso lo digo mucho, aunque tengan detrás al Rasputín de turno dirigiéndole y manejándole como unas marionetas. Yolanda Díaz ya se ha manifestado diciendo que la comunidad internacional tiene que condenar el ataque con misiles de Israel a un hospital, cuando se está demostrando que quien atacó al hospital la pasada madrugada fueron los terroristas de Hamás por equivocación. Es decir, lo que tenemos es un gobierno y un señor presidente que, si mañana dependiera de los terroristas de Hamás para gobernar, gobernaría con los terroristas de Hamás. Eso es lo que tenemos. Y eso en Europa no está pasando. En ningún lugar de Europa, ni siquiera la izquierda europea está manifestando las declaraciones que está manifestando la izquierda española. En ningún lado, en ningún lado. Y aquí, la respuesta a eso, ¿cuál debe ser? Porque ya no es la oposición política, la oposición social, los propios medios de comunicación, los propios periodistas, que a mí me da vergüenza leer algunas cosas hoy, manifestando con su sesgo ideológico, primero, no contrastando quién ha sido el autor del ataque a ese hospital, que ya se está demostrando que ha sido Hamás. Segundo, no rectificando, porque un periodista, cuando no rectifica al equivocarse y sigue prefiriendo mantener la mentira antes que aclarar la verdad, no es un periodista, es un activista. Y está a sueldo de sesgos ideológicos y económicos. Y eso está pasando hoy en España. Una desinformación tremenda sobre un conflicto que, más allá de los excesos, que si los comete debe ser condenado el Estado de Israel, por supuesto, para eso están los convenios de Ginebra y la comunidad internacional, es una guerra entre un grupo terrorista y quien le financia y un Estado democrático que se quiere defender. No hay más. Que estando de acuerdo contigo, porque no se puede estar en desacuerdo con lo que es evidente, con lo que es una obviedad, yo te digo que toda esta guerra que se está viviendo en el gobierno a cuenta de lo que ha ocurrido en los últimos días, no tiene que ver con la preocupación que pueda sentir ni Sumar ni Podemos con la suerte de los pobres palestinos que viven hacinados y de manera en Gaza. Ellos están utilizando un relato que les ha puesto encima de la mesa el contexto político para su propio provecho e interés político nacional. Por tanto, yo... Y para mejorar su posición en la situación actual. Que esa es la clave. O sea, vamos a entender lo que está haciendo Podemos en clave estrictamente nacional. Porque Podemos se ha encontrado la primera pelota votando desde hace 8 meses. Es que no tenían otras pelotas, hasta el punto que habían desaparecido prácticamente, habían sido fagocitados. Ahora tienen una oportunidad de, primero, poner contra las cuerdas a la jefa de la coalición, de esa cosa que se llama Sumar, y a continuación ponerle contra la pared al propio presidente del gobierno, insisto. Y movilizar la calle en una cosa que saben que tienen mucha fuerza. Que movilizan a la extrema izquierda rápidamente. Claro, y en todo este contexto ya no se parece normal, es desgraciadamente así, pues escuchar a Arnaldo Otegi hablar de paz, de humanidad y de justicia. Y por supuesto también él habla hoy de que hay que liberar a su compatriota Iván Iyarramendi, que ya saben que es uno de los españoles que está secuestrado por Hamás. Escuchen a Otegi, quédense con algunos de los términos y ahora hablamos. Desde nuestro punto de vista, es evidente que en unas circunstancias tan extremas, seguir haciendo un llamamiento a la paz, al acuerdo y a la negociación puede parecer naif, pero la responsabilidad política exige volver a hacer un llamamiento a que se habiliten mecanismos de diálogo, negociación y acuerdo para resolver el conflicto político que enfrenta
a Palestina con Israel. Y hoy volvemos a hacer otra vez un llamamiento a la desescalada, al diálogo y a la negociación. En la Franja de Gaza y en el conjunto de Palestina, pero en este caso en la Franja de Gaza, se está aplicando una estrategia de castigo colectivo al conjunto de hombres y mujeres que viven en ese lugar. Es un castigo colectivo contra el pueblo palestino. Y esto hay que denunciarlo tal y como es. Las últimas noticias nos hablan de cientos de muertos en un bombardeo contra un hospital en la Franja de Gaza. Nadie puede permanecer ajeno a los hechos que están acaeciendo. Nadie puede mirar para otro lado. Israel lleva incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas durante más de 75 años. Israel no ha respetado las resoluciones de Naciones Unidas. E Israel está planteando una estrategia de castigo colectivo al pueblo palestino que nadie puede amparar y que nadie puede, en ningún caso, apoyar. Por eso, desde nuestra modestia, sabiendo que tenemos y que ocupamos la posición que ocupamos, queremos hacer un llamamiento a que se detenga inmediatamente todas las operaciones militares contra la Franja de Gaza, no solo por razones humanitarias, sino por razones políticas. Este tipo de operaciones no contribuyen a buscar ni el diálogo ni el acuerdo. Este tipo de actuaciones no buscan consolidar un escenario de democracia, paz y justicia para el pueblo palestino y para los pueblos que habitan el Oriente Próximo. Atentos, ¿eh? Estrategia de castigo colectivo, con 200.000 vascos fuera de Euskadi, cientos de muertos, ¿qué les voy a decir? Nadie puede mirar hacia otro lado. ¿Cuánto tiempo estuvo la sociedad vasca? Y todavía hoy, ¿para qué nos vamos a engañar mirando a otro lado? Como ya no nos matan, esta gente, razones humanitarias, democracia, paz y justicia. Sí, a mí me recuerda mucho a la metáfora aquella, el dicho del lobo cuidando de los corderos, pero se ven las patas, se le ven las pezuñas, se le ve la pelambrera del lobo terrorista. Fijaros que lo que ha construido es el mismo argumento que este mismo señor, por decir señor, entre comillas, construía hace 25 años, 20 años en España. A ver, Israel es el Estado opresor, lo que en su época era el Estado español. Las víctimas eran los palestinos de la Franja de Gaza. Lo que era el País Vasco para esta gente hace 25 años. De tal manera que cuando ETA mataba, no cometía atentados terroristas. Estaba justificado, claro. Estaba en una lucha armada para combatir a un Estado opresor. El relato que ha hecho exactamente hoy el señor Otegi de lo que ocurre en Israel en sus relaciones con Palestina es el mismo relato que construyó ETA y que justificó sus atentados durante varias décadas. Los 1000 muertos vinieron siempre con la misma justificación que ha puesto encima de la mesa el lobo con pezuñas. Es el mismo. Tal cual. Uno de los éxitos de Pedro Sánchez es precisamente que ha blanqueado tanto a Bildu, a los herederos de ETA, que ya le tenemos a Otegi como un interlocutor válido cuyas declaraciones hay que analizar. Es decir, como si fuera un actor político relevante. Eso es lo que ha conseguido Sánchez. O sea, es que este señor no debe estar en ninguna televisión, salvo la del régimen, siendo analizado. Claro, porque lo que le damos es importancia. Y a este señor no le voy a dar importancia. Pero el problema precisamente es que está tan normalizado que nos parece ya... Bueno, pues yo no voy a normalizar a un señor que ha sido condenado por terrorismo. Que habrá que contrastar la anormalidad que supone actos de terrorismo. Es que no le voy a dar pauta. Pero mira, de hecho, ha dicho una cosa, un segundo, y termino. Con el tema de Israel está violando la declaración de la ONU. La ONU es un chiste. La ONU es una broma de mal gusto. La ONU es una reunión de tiranos. La ONU es un club de déspotas. Porque la ONU, ahora mismo, es la única ONG que tiene reconocida en la defensa de los derechos humanos en el mundo, esa ONG ha incorporado a su observatorio para la defensa y la protección de los derechos humanos en el mundo a China, Cuba y Qatar. Esa es la ONU. Es un chiste. Sí. Es una broma. Entonces, ¿qué hay que esperar de la ONU? Y de ese señor aún menos. Entonces, bueno. Pero yo insisto, las declaraciones de unos y de otras, claro que tiene, vamos a entenderlas todas en clave nacional. Claro. Porque el conflicto exterior se la sopla. Hablando en plata, se la sopla. Pero si el mayor enemigo se la sopla Belarra, se la sopla Yolanda Díaz,
se la sopla a Otegi y se la sopla hasta el propio presidente del gobierno. Con el historial. Todo está en clave interna, es decir, en qué medida lo que está pasando fuera me puede afectar a mí con lo que yo tengo dentro. Y ese es el análisis que tenemos que hacer. Lo de Otegi, vamos a ver, que ha habido un plan de blanqueamiento de lo que ha sido Batasuna, Bildu, hombre, evidentemente, eso empezó con Zapatero, famoso proceso de paz. A este señor le llamó un hombre de paz. Un hombre de paz. Un hombre de paz. A partir de ahí hay muchos culpables. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Nacionalista Vasco, que lleva haciendo el canelo durante varias décadas y luego derramarán lágrimas dentro de poco, de 4 o 5 meses. Y bien que no saldrán dándose golpes de pecho diciendo que hemos hecho mal. Habéis hecho mal todo. Pero bueno, al fin y al cabo, entre la retroalimentación de intereses entre el Partido Socialista y Bildu, salen ganando los dos. Claro, Pedro Sánchez gana y gana Bildu. Y parte del Partido Popular, que abandonó la resistencia en el País Vasco para entregarse a una suerte de política pop de esa de vamos a entendernos con el nacionalismo, vamos a hay que comprender el nacionalismo, hay que comprenderlo, Bildu tiene que participar de las instituciones. Bueno, pues ahora el PP es un partido residual, cuando en su momento llega a ser la segunda fuerza, como en Cataluña, llega a ser segunda fuerza y luego es un partido residual, porque al nacionalismo no hay que entenderlo, no hay que comprenderlo, hay que combatirlo y hay que atacarlo y apartarlo hasta que se demuestre lo que es, y luego, que es una cosa bélica. Y luego decir la verdad, como esta gente, que tonta no es, ha conseguido quitarse la pátina terrorista de encima, ahora tienen una pátina de social, de defensores de la justicia social, de los derechos sociales de la gente. Por eso le votan allí así, en clave local le votan así. Que tienen el 70% del voto joven en el País Vasco. Pero, es decir, pero es verdad que allí no hablan ni de independentismo, claro, ni de cosas sociales. hablan de la vivienda, de la no sé si... Exacto, eso es, exacto, claro, exacto. Pero esa es la realidad. Están blanqueados y al mismo tiempo, como estrategia, me cuesta decirlo, pero que lo están haciendo bien. Muy bien, además allí sí. Incluso Otegi muestra en su forma de hablar moderación y casi sentido de Estado. Claro. Es un tipo del que estos días estamos viendo. Ponle jazz. Estamos conociendo algo que no conocíamos. No es Belarra. No, que va. No es Belarra. Es más serio. Es mucho más serio que Belarra. Y lo que dice, digamos que no está marcado por el tufo ese sectario desde el punto de vista ideológico de Belarra. Escuchémosle. Sí, no es lo mismo que Belarra. Belarra, que si son unos genocidas, que si hay que pedir no sé qué, que si no sé cuánto, que si... Ha pedido hoy a Hamas que libere inmediatamente es otra cosa. A Iván Iyarramendi, que está secuestrado, ha dicho, etcétera. Pero claro, de este tipo estamos sabiendo estos días algo que no conocíamos, que son su pasado terrorista. Conocíamos parte de su pasado terrorista, con los secuestros, por ejemplo, de Ru Pérez, con el secuestro de Gabriel Cisneros, las condenas que ha tenido. Pero en su época inicial de los polimilis, finales de los 70, en los 80, hasta que pasa a ser ETA militar y participa activamente, vamos conociendo estos días en la prensa, por ejemplo, que en las declaraciones policiales de los autores materiales de algunos secuestros y asesinatos consta, y está archivado y guardado, que este tipo fue, por ejemplo, Arnaldo Otegi. Vamos a verlo, porque yo estoy muy visto ya. Arnaldo Otegi fue la persona que ordenó asesinar el 31 de octubre de 1980 a Juan de Dios Doval, dirigente de la UCD, cuyos hijos se han enterado 43 años después de que este tipo, que puede ser Lendakari dentro de unos meses, es la persona que, según la declaración policial del propio terrorista que mató a Juan de Dios Doval, un tal Arnaldo Otegi me dio la orden de ejecutarlo. Fue el mismo Arnaldo Otegi que participó en más secuestros de los que conocíamos hasta ahora. Y fue el mismo Arnaldo Otegi que, por ejemplo, construyó particularmente un zulo similar al que fue encerrado, o en el que fue encerrado José Antonio Ortega Lara, y que fue utilizado en el secuestro, por ejemplo, del industrial Luis Abaitua. El mismo Arnaldo Otegi que ordenaba, según las declaraciones policiales que hay de los terroristas que cometieron aquellos secuestros, participó directamente en el secuestro y pedía que jugaran a la ruleta rusa con el secuestrado, con la cara tapada.
y ordenaba ejecutarlo si empieza a molestar. Este tipo hoy, gracias al PSOE, en pocos meses puede ser el Lehendakari del País Vasco. Sí, gracias al PSOE. Pero hay que haber alguna reflexión. Todas estas informaciones periodísticas que estamos conociendo ahora, de que están documentadas, forman parte de los archivos policiales. Aquí alguien no ha hecho bien su trabajo. Porque si ahora lo que me vienen a decir es que fue el inductor intelectual de un asesinato de una persona en concreta que tú has referido, a mí, de verdad, me hace replantearme muchas cosas. Es decir, es normal que alguien que está en los documentos, en los archivos policiales, que consta que hay declaraciones de gente que le situó como inductor intelectual de un asesinato, no haya sido condenado. No ha pasado, es que no se ha sentado en el banquillo por ese caso en concreto. Hay que recordar que Arnaldo Otegi se sentó en el banquillo por pertenencia a ETA, pero que no tiene ninguna condena por asesinato ni por delitos de sangre, creo recordar. Ni Cisneros ni Rupérez pudieron reconocerle fehacientemente como su secuestrador. Entonces, a mí, que ahora me digan, 20 y tantos, 30 años después, ¿cuál es el historial delictivo de esta? A mí no me sorprende, pero lo que sí que me sorprende es que, teniendo los expedientes del Lobo, es que son las declaraciones... se haya podido ir de rositas de manera tan fácil. Era el comando del Goibar, además, y son las declaraciones de los terroristas. Hoy Dignidad y Justicia. Dignidad y Justicia lo ha intentado llevar otra vez a los tribunales. Tiene poco recorrido. Con muy poquito recorrido por aquello de la prescripción de los delitos. Aunque es verdad que hay algunas interpretaciones que te dicen que hay delitos como el del terrorismo, el genocidio, que no prescriben, es decir, que no caducan jamás. Pero a mí verdaderamente se me abren las carnes diciendo, pero estas informaciones que llevan ahí años, ¿por qué no se utilizaron en su momento para sentar en el banquillo, puñetas? En este país nunca pasa nada si todavía no sabemos realmente toda la verdad del 11M. ¿Cómo vamos a saber esto? Es decir, cuando tenemos siempre las dudas y las sospechas de que algo pasa en los que algunos denominan cloacas, otros tejemanejes de los despachos de interior, otros lo que son las élites pero siempre pasa algo para que los delincuentes se vayan de rositas. Y eso es lo que hace un país en el que haya desconfianza hacia las instituciones, un país, evidentemente, con una corrupción desatada y que se perdona todo. Que a mí me sorprende los que de un lado y de otro están defendiendo tanto la existencia de un Estado como de otro, de una nación como de otra, al mismo tiempo que la nación española se está descomponiendo. Quiero decir, más allá de que el mayor enemigo del pueblo palestino no es Israel, sino que es Hamás, que utiliza a los civiles como escudos humanos y que además se atrinchera en sitios donde saben que van a ser bombardeados precisamente para luego utilizarlos como víctimas, no hay que olvidar tampoco que hace 100 años los cristianos en Palestina suponían un 12% del total de la población y hoy suponen un 0,8%. Es decir, ¿quiénes han sido perseguidos y en razón de qué? Y luego, en tercer lugar, hay que defender la existencia de un Estado de Israel y de un Estado palestino, pero yo a aquellas voces que están defendiendo eso, no les escucho con la misma vehemencia defender la integridad de la nación española, por ejemplo, ¿no? Y dejar de hacer el canelo, por ejemplo, con la ayuda financiera europea, internacional. Eso ya es ayer la propia embajadora en la entrevista a OK Diario decía, tenemos documentado cómo no todas, pero muchas ONGs forman parte de una sofisticada red de lavado de dinero de ayuda internacional de yihad islámica de Hamás. Pero ¿dónde viene aunque fuera solamente por nuestro particular interés, Occidente debería ver a Israel como lo que es, un muro de contención de esta gente. Pero y en lugar de ver el muro y decir, ole el muro que tienen ahí levantado para que no se cuele el terrorismo islámico, resulta que lo que nos hacemos nosotros es empeñarnos en derribar el muro. Fantástico, para que se cuele. Porque la izquierda española, en general mundial, pero la izquierda española es así de torpe, es así de mentecata y es así de mema. Es decir, el dique de contención moral frente al fanatismo y al terrorismo que asesinaría todo lo que ellos defienden, es decir, todas estas causas fragmentarias que defiende la izquierda, LGTBI, feminismo y tal, todo eso, a la gente a la que defiende, se lo cargarían enseguida. Es decir, sus verdaderos enemigos
de esas causas son esos terroristas y ese tipo de fe o ese tipo de razón que defienden. Ahora bien, el dique de contención en Occidente es Israel y, sin embargo, no solo por el tema de financiación, sino por el tema de apoyo y posicionamiento político, porque estamos pagando con impuestos a organizaciones que están financiando a Hamas, pero ¿cuál está siendo la respuesta social a eso? Ninguna, ninguna. O sea, ver por las calles a gente defendiendo que el Estado de Israel muera, sabiendo que lo siguiente es Europa y que Europa se está condenando. Y sobre eso voy a escribir próximamente. Europa se está condenando porque cuando tú ves a 2 millones de personas en las calles de Europa, no solo gritando Allahu Akbar, sino clamando por la destrucción de Occidente, el Occidente que le ha acogido, en las calles de Europa y Occidente, eso es la muerte de Europa. Y eso, quien tiene culpa es Europa. Francia, donde se están cerrando Palacio de Versalles, Museo del Louvre, un montón de departamentos y de organismos públicos por aviso de atentado. El otro día en Bruselas, el asesino que mató a dos aficionados suecos que iban a ver el fútbol. Todo eso no es una casualidad. Esa es la política migratoria suicida que ha hecho Europa durante décadas. Y ahora se están obteniendo los resultados. Y ante eso, ¿qué está haciendo Europa? Absolutamente nada. El papanatismo europeo y occidental. Tenemos un problema dentro y está claro que no queremos verlo. Bueno, Jaime, gracias. Ha sido un placer. Fran, muchas gracias. A vosotros. Y entonces nos quedamos con que Jorge Javier o Carmele no desentonarían en este gobierno. Y además lo harían con más chispa que algunos miembros del gobierno. Indudablemente. Con más... Sería mucho más divertido, sin duda, de verdad. Gracias por vernos.